Te invito a que por favor abras tu Biblia en el Salmo 46. Salmo 46. Este salmo en lo personal es muy especial para mí. No sé si te has pasado, a veces te dan una noticia, sientes que la tierra literalmente se abre y no te puedes poner de pie. Gracias al Señor por su palabra, porque este salmo me ayudó mucho en momentos difíciles, en momentos muy complicados. Y le doy gracias al Señor por su palabra. ¿Qué les parece si comenzamos leyendo este salmo? Son solo 11 versículos y vamos a ver lo que dice. Salmo capítulo 46. Dice la palabra del Señor así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Del río sus corrientes se alegran a la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid y ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Pongan por favor atención en este verso. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y nuevamente dice, Selah. Este ha sido un salmo muy conocido a través de la historia. De hecho, se dice que Lutero se fortalecía mucho con este salmo. Él llegó a decir lo siguiente: cantemos el Salmo 46 y después dejemos que el diablo intente lo peor. Este mismo salmo lo inspiró a escribir ese canto tan conocido por tantos años: Castillo fuerte es nuestro Dios. Cuando tú lees este salmo, te dice ahí quién lo escribió: los hijos de Coré. Pero también dice salmo sobre Alamot. Los estudiosos sugieren que esa palabra hace referencia a jovencitas, señoritas, lo que me indica que eso era un coro de mujeres jóvenes que lo cantaban en aquella época. Pero algo interesante es cuando nosotros estudiamos la historia de los salmos, ¿qué los inspiró? Obviamente el Espíritu Santo, pero ¿qué había alrededor de ellos que los impulsó a escribir esto? ¿Qué situación el Señor les permitió vivir? La mayoría de los estudiosos de la Biblia sugieren que fue compuesto cuando Dios liberó a su pueblo de los asirios. Asiria los había rodeado Jerusalén, la tenía sitiada. Jerusalén no podía salir. Y dice allá Segunda de Reyes capítulo 18 que el rey de Asiria había dicho a Israel que ni Dios los iba a librar de su mano. Al ver esto, ahora ya me hace más lógica lo que dice el Salmo. Cuando Ezequías, el rey de Jerusalén, se dio cuenta que los asirios estaban blasfemando, él dobló sus rodillas y clamó al Señor para que les ayudara. Pero en su oración él resalta que no quería que estos blasfemaran el nombre de Dios. Los asirios eran personas muy poderosas, era el ejército más poderoso de aquella época. Habían destruido naciones enteras, dice Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo del 17 al 18. Todo parecía perdido para Jerusalén.
Estaban arrinconados, estaban en un camino estrecho y no podían continuar. Al estar sitiados, no había a dónde ir. Pero dice Segunda de Reyes 19:35 que una sola noche, el ángel de Jehová mató 185,000 asirios. Cuando todo estaba perdido, Jehová fue su fortaleza y él los libertó. Aún el profeta Isaías da fe de este hecho en Isaías 37:36. Por eso este salmo es tan especial. Por esto este salmo ha animado, fortalecido y alimentado espiritualmente durante tantas generaciones. Y es mi oración que te fortalezca en esta noche. Fíjate cómo empieza este salmo. Dios es. Y ese va a ser nuestro primer punto. Vamos a ver en los versículos del 1 al 3 que Dios es refugio y ayuda para su pueblo. Este salmo comienza diciendo Dios es. Dios es. Y es interesante. Ellos habían experimentado esta gran liberación de los asirios por mano de Dios. Dios les había hablado y mostrado su fidelidad. Dios había contestado su oración. Ahí vieron el amor y el poder de Dios. Pero ¿te fijas? Ellos supieron a quién clamar. Ellos sabían quién era Dios. Por eso tú y yo debemos de saber quién es Dios. Si no se conoce bien al Dios de la Biblia, vamos a estar creando un Dios que no existe y eso es idolatría y nos va a llevar al final a una terrible desilusión y quizá una condenación eterna. Hay que recordar que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero también es juez justo. Dios es perdonador, pero también es un Dios 3 veces santo. Y así podemos continuar. Debemos de conocer quién es Dios. Por eso es importante cuando leemos esta frase, Dios es. Te invito a conocer al Dios de la Biblia. No simplemente conozcas una parte de Él. Muchos se quedan con que Dios es amor y piensan que pueden vivir como les da la gana. Otros piensan que Dios nada más es un Dios justo y que se la pasa castigue y castigue y castigue. Pero la Biblia me dice que Dios es amor, es justo, misericordioso. Me habla de la ira de Dios, Él es soberano. Todo eso es Dios y debemos de conocerlo para no llevarnos una desilusión y no terminemos en una condenación eterna. Pero para ellos, Dios es amparo y fortaleza. Por eso dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si tú pones atención, está hablando en plural el salmista. Hay un grupo de personas que están en el mismo sentir, en el mismo espíritu, los que experimentaron esa libertad de parte de Dios. Esto te enseña también que Dios no está protegiendo a todos. Este es un grupo cerrado, por decirlo así. Ellos dicen, Dios es nuestro amparo y fortaleza. La palabra para amparo me da la idea de alguien que provee confianza, que provee esperanza. Es muy similar esta palabra a la que vamos a ver en los versículos 7 y 11, que se describe como refugio, pero allá es más físico, acá es más emocional, más del alma. Aquí me está diciendo que Dios no solo protege, sino que al mismo tiempo provee confianza y esperanza. Tú puedes estar en un lugar protegido, pero sigues teniendo ese temor, sigues teniendo esa zozobra. Bueno, aquí me está diciendo que Dios no solo protege, sino que te tranquiliza. Ese es nuestro Dios. La palabra para fortaleza indica fortificar, poderío. Se usaba para describir una ciudad que estaba rodeada de muros y esos muros protegían a los habitantes de esa ciudad. Era lo que estaba pasando con Jerusalén cuando llegaron los asirios. Ellos tenían sus muros, pero esos muros no eran suficientes para protegerlos. Dios era el que los protegía, como vimos. Frecuentemente en la Biblia se le llama a Dios fortaleza para indicar la protección que le da a su pueblo.
Solo Él puede brindar esa protección. Moisés, allá en Éxodo 15:2, él compone un canto y dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación. David, en el Salmo 27:1, escribe: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Isaías, ese gran profeta, escribe en Isaías 26:4, inspirado por el Espíritu Santo: confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios es la única fortaleza para su pueblo. El salmista, si pones atención, está comenzando este salmo muy diferente a muchos otros salmos. La mayoría de los salmos, el escritor describe por lo que está pasando, pero este salmo es diferente. El salmista comienza indicando lo que Dios le ofrece a su pueblo. En el contexto vemos que el salmista está previniendo algo que sucederá, que quizás pasará en el futuro. Por eso yo puedo ver que este salmo es un salmo preventivo. Es un salmo que nos va a ayudar cuando lleguen los momentos difíciles. Desde antes, el salmista se asegura dónde se va a fortalecer cuando lleguen esas tormentas inesperadas. Si te fijas, un amparo y una fortaleza se eligen antes de que llegue la calamidad. Muchas personas que viven en lugares donde hay tornados, donde hay tormentas fuertes, ellos tienen un lugar designado donde saben que van a ir a refugiarse. Ya saben a dónde irán, ya saben lo que harán. Es muy difícil conseguir un refugio cuando la necesidad ha llegado. Por eso yo veo que este es un salmo preventivo. El salmista ya sabe que cuando lleguen las tribulaciones de la vida, puede correr confiadamente a Dios, quien le fortalecerá, quien le protegerá. Indica que ellos han cultivado una relación personal con Dios. Ellos tienen una gran comunión con Él. Mira, recuerda que todos necesitamos un refugio seguro en esta vida y solo lo podemos encontrar en Dios. Pero para que podamos contar con la protección de Dios, debemos de primero ir a Él por medio del Señor Jesucristo. Debemos de cultivar esa relación desde antes. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único camino a Dios. La tormenta más compleja que tú vas a enfrentar y que yo voy a enfrentar es la muerte. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la protección que ofrece el Señor. Pero lo debes de hacer ahora, porque quizá mañana será muy tarde. Dice Isaías 55:6-8, hablando de ese refugio al cual tú tienes que ir y asegurarte que tengas entrada. Dice Isaías 55:6-8, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ves? Este versículo me muestra muchas cosas grandes de Dios. Dios es amor, pero también es juez justo y fuego consumidor. Búscale a Él. Si no sabes, si no estás seguro que Él es tu fortaleza, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe y confianza en el Señor Jesucristo para que tengas esa fortaleza segura. Mira, un amparo y una fortaleza son elegidos por quienes se sienten vulnerables. Aquellos que pueden hacer frente a los problemas no querrán buscar este tipo de refugios.
Aquí veo yo que este salmista se ve como insuficiente delante de los problemas de la vida. Por eso confía plenamente en esa fortaleza y en ese refugio que es Dios. Muchos en esta vida encuentran seguridad en cosas inestables, pero no así el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios sabe que el mundo puede cambiar en cuestión de segundos y su fortaleza está en el Señor. Mira, ¿recuerdas a David? David era un guerrero valiente, pero él confiaba plenamente en Dios, que era el que le defendía. Dice Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballo, pero nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Los otros guerreros confiaban en otras cosas, pero ellos confiaban en Dios. A pesar de todos los problemas que tenía David, él podía dormir tranquilo, sabía que Dios era su amparo y su fortaleza. Su confianza estaba en Dios. Dice Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, vivir confiado. Ellos experimentaron esa fortaleza de parte de Dios cuando los asirios llegaron y los hicieron ver muy vulnerables. Por eso Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no está en mí, está en el Señor, que es el que me fortalece. Quien no busca a Dios como su único refugio y fortaleza es porque se cree independiente. Esa es la razón por la cual hogares y vidas están yendo a la perdición. Las personas se creen independientes, se creen que no necesitan de Dios. Pero tú y yo debemos de reconocer que no somos autosuficientes y que tanto usted como los suyos tienen una gran necesidad de Dios. Busque a Dios. Dice aquí el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si te fijas, habla en plural una y otra vez, nuestro, nuestro, nuestro. Solo en el versículo número 10 se dirige en singular y es cuando habla Dios. Mira lo que dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahí hay una palabra bien importante y es la palabra pronto. ¿Qué nos indica esa palabra pronto? Bueno, que la ayuda va a llegar en el momento adecuado. Porque si la ayuda no llega en el momento adecuado, deja de ser ayuda. Esa palabra pronto me indica la cercanía de Dios con su pueblo. Me recuerda a Salmo 145:18 que dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La palabra auxilio es cuando alguien viene a asistir o ayudar a alguien que está en necesidad. Dios es la ayuda segura, precisa en el tiempo adecuado. El salmista dice que Dios es quien puede ayudarle en el momento preciso. Nadie más, solo Dios. ¿Recuerdas? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. David creyó esa palabra, por eso escribe en Salmo 46:5 y 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David creyó esa palabra. David experimentó eso que nos dice este salmo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si tú pones atención, esa palabra tribulación también es muy interesante. Si vas a un diccionario, esa palabra te da la idea de un camino muy estrecho, tan estrecho que no se puede avanzar. Te da la idea de que se ha llegado a un lugar donde se está acorralado.
Eso significa la palabra tribulación y eso fue precisamente lo que ellos experimentaron. Cuando parecía que ya no había escapatoria, que todo estaba perdido, el ángel de Jehová vino a libertarlos y ellos experimentaron una gran libertad. Por eso ellos dicen, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, cuando ya no hay escapatoria. Eso me recuerda al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿te acuerdas? Ellos van huyendo, atrás viene el faraón con todos los egipcios y enfrente tienen el mar rojo. Ellos están acorralados, ellos ya no pueden avanzar. ¿Pero qué sucede? Dice Éxodo 14, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento. Y ellos pasaron en seco. El salmista da testimonio de las cosas grandes y maravillosas que solo Dios puede hacer. Este no es un cheque en blanco. Esto depende de la soberanía de Dios. Pero tu trabajo y el mío es clamar a Dios por misericordia, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede ayudar a nuestros seres amados. Ten siempre presente que tu mejor opción siempre en las tribulaciones es Dios. Solo Él te puede ayudar. A causa de todo eso, el salmista escribe el versículo número 2 inspirado por el Espíritu Santo y mira lo que dice. Por tanto, a consecuencia de lo que se ha dicho anteriormente, no temeremos. Y si tú pones atención, está hablando en tiempo futuro. Es lo que te decía al principio. Este es un salmo de prevención. Este es un salmo que nos recuerda que debemos de estar bien con Dios para cuando llegue la tribulación podamos correr a ese refugio seguro. Ellos se están preparando con anterioridad porque saben que tarde o temprano la crisis va a llegar. Y no nada más es una crisis. Si recuerdas, la palabra es tribulaciones. Ellos habían experimentado una tribulación y sabían que lo más seguro es que iba a regresar otra. Pero ellos se están preparando para no temer. Ellos tienen comunión con Dios, conocen la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Saben que esa tribulación vendrá, pero ya no los va a tomar desprevenidos. Ellos ya van a estar fortalecidos porque tienen comunión con Dios. Fíjate bien lo que están escribiendo ellos. Usted sabe que en la vida tarde o temprano las crisis vendrán. Y sin una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, la verdad es muy difícil enfrentarlas. A lo mejor, date cuenta, quizás estás viviendo sin tener paz con Dios por medio del Señor Jesucristo y cada día te estás acercando a tu final. La tribulación está a punto de llegar. Quizá tu matrimonio no está cimentado en la palabra de Dios y esos problemas van creciendo y creciendo y creciendo. La tribulación va a venir. O quizá tus hijos están creciendo sin temor a Dios y sin temor a ustedes como padres y su rebeldía está creciendo y creciendo. La tribulación va a llegar. Quizás aplazas tú ese tiempo para adorar y aprender de Dios por otras actividades y tu corazón se está enfriando y la crisis va a llegar. Esos simplemente son algunos ejemplos, pero quizá tú tienes el tuyo muy personal. Ten cuidado porque quizá no estás preparado cuando llegue la crisis, no tienes un lugar, un refugio seguro a dónde ir. Estos hombres están preparados y yo quiero ser como ellos. Yo quiero tener ese tipo de relación con Dios para que cuando lleguen esos momentos difíciles pueda entrar a su refugio y no solo me proteja, sino que sea mi amparo, me tranquilice y me ayude. Dice el salmista a continuación unos escenarios increíbles para los cuales ellos están preparados. Mira lo que dice:
aunque la tierra sea removida, y otra vez se está preparando esa palabra, aunque habla de una probabilidad, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeré. El salmista usa como ejemplo desastres naturales muy violentos y extremos. Era lo que te decía al principio. Hay veces recibimos llamadas que sentimos como si la tierra es removida, como si no pudiéramos sostenernos y caemos, como si la tierra se abriera y nos quisiera comer. Es lo que está describiendo aquí el salmista. Cuando lleguen esos momentos, él está seguro a dónde va a ir. Él sabe que puede contar con Dios. Ellos han experimentado eso ya. Debes de ser honesto y debes de darte cuenta que todo lo que parece seguro en esta tierra, en esta vida, no es tan seguro. El suelo que pisamos pareciera firme, pero no es tan seguro. No es tan seguro. Muchas personas confían en su posición social, su salud, sus ahorros, tantas cosas que a lo mejor en sí no son malas, pero eso no es lo que les sostendrá. Lo único que les puede sostener es Dios. Solo en Él hay seguridad. Por eso el salmista se atreve a poner como ejemplo estos desastres naturales. Versículo número 3 describe otro fenómeno tan impresionante como el mar. No sé si tú has estado en medio del mar, da miedo. Es impresionante, impone bastante. Mira lo que dice el versículo número 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, ellos no temerán. No temerán. ¿Por qué? Porque Dios es su amparo y su fortaleza. Y este versículo 3 termina con la palabra Selah. Muchos dicen que Selah, como los salmos son cantos, la palabra Selah significa pausa. Y esa pausa era una instrucción para los músicos, pero también para los que estaban escuchando, quizás también cantando en congregación, era un momento para pensar lo que se había cantado anteriormente. Y quizá cuando tú y yo leamos este salmo, después de terminar esos 3 versículos, es lo mejor que deberíamos de hacer. Meditar en nuestra relación con Dios, tomar una pausa y ver si realmente es nuestro amparo y fortaleza. Después pasamos a los versículos 4 y 7 y es la segunda sección. En la primera sección, el salmista nos dice lo que Dios es. En la siguiente sección nos dice dónde está Dios, y Dios está con su pueblo. Sabemos que Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero su protección está con su pueblo. Mira lo que dice el versículo número 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ahora el salmista cambia el tema. Ahora su canto se enfoca en la ciudad de Dios, lo que está pasando dentro de la ciudad. Ya no importa lo que está pasando afuera, no importa que los asirios estén afuera o que vaya a haber un ataque, porque Dios está con ellos adentro. Se enfoca en la ciudad de Jerusalén y luego indica que un río alegra a los que viven ahí. Pero lo interesante es que los que conocen la geografía bíblica saben que no existe un río en Jerusalén. Las ciudades con ríos en aquella época eran muy prominentes, eran muy prósperas, porque tenían agua todo el año para su ganado, para sembrar, para mantener a las personas. Por eso en tiempo de sequías ellos no se preocupaban. Muchas personas, de hecho, vemos en la Biblia, como Abraham, allá en Génesis 12, que descendían a Egipto en tiempo de sequía o necesidad, porque ahí siempre había agua y era próspero. Pero no así el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como no tenía ríos,
tenían que depender de la lluvia. ¿Y sabes quién enviaba la lluvia y quién sigue enviando la lluvia? Exactamente, Dios. Hasta acá alcancé a escuchar que ustedes dijeron Dios. Me siento como Dora la exploradora. Dios. El pueblo de Dios tenía que ejercitar su fe y orar para que Dios mandara la lluvia, como Elías. Oró y Dios mandó lluvia y también hubo sequía. En la Nueva Jerusalén, si tú lees allá en Apocalipsis 22, 1 y 2, se dice que en la Nueva Jerusalén sí tendrá un río. Pero cuando el escritor pone aquí un río, lo que está describiendo es una gran alegría, la seguridad que provee el tener agua. Cuando ellos fueron atacados, Ezequías se dio cuenta que los asirios venían, y lo que él dice en Segunda de Crónicas 32, que es el pasaje paralelo al libro de Reyes, vas a leer que él tapó todos los ojos de agua o pozos que había fuera de la ciudad. No solo eso, él hizo surcos para que el agua llegara a la ciudad sin que los asirios se dieran cuenta. Los asirios estaban afuera y ellos esperaban a que murieran de sed y de hambre, pero no morían y no morían, porque sin darse cuenta, Dios permitió que el agua llegara a ellos. Había tranquilidad, gracias a Dios, gracias a Dios. El salmista usa la figura poética del agua para indicar la seguridad que brinda Dios a los sedientos, por eso se usa esta palabra río. Dice Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Solo el Señor Jesucristo provee esa agua de vida, esa agua que da alegría, que llena. De esa agua está hablando, de esa agua. Dice el versículo número 5, Dios está en medio de ella. ¿Dónde está el Señor? Está en medio. Y eso es muy interesante porque si está en medio de cualquier punto donde estén, pueden llegar a Dios. Es la misma distancia. Hay seguridad plena donde está la cobertura de Dios. Ellos están donde Dios quiere que estén. Afuera hay peligro, pero dentro está el Señor. Ahí está su cobertura. Y mientras estén donde Dios quiere que esté, nada ni nadie les podrá hacer daño. Ahí está la protección de Dios. Por eso debes de asegurarte que donde estás es donde Dios quiere que estés, porque ahí habrá protección, ahí habrá gozo. También tú debes de encargarte de llevar a los tuyos donde hay un lugar seguro, y el único lugar seguro es bajo la mano poderosa de Dios. De otra forma, estarán en un peligro muy grande, muy grande. Y si Dios está ahí, nada ni nadie les podrá hacer daño. Dice el versículo número 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Nadie puede hacerles frente porque Dios está ahí. Dios puede destruir a cualquier nación tan solo con su voz. Ve a través de la historia bíblica, egipcios, babilónicos, asirios, delante de Dios, son nada, son nada. Y lo interesante es que el Salmo 29 describe muy gráficamente cómo es la voz de Dios. Dice que dio él su voz y se derritió la tierra. Si tú lees ese Salmo 29, habla el versículo 4 que la voz de Dios tiene mucho poder. El versículo 5 dice que quebranta los cedros. El versículo 6 dice que desbarata montes. El versículo 7 dice que lanza llamas de fuego. Tan solo Dios dice la palabra y es muy poderosa. Por eso está aquí en este Salmo, versículo 6. Es muy poderosa la palabra de Dios. Y luego el versículo 7 le dice Jehová de los ejércitos.
Este versículo 7 es el coro de este canto, por eso se va a repetir más adelante al final en el versículo número 11. Dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Hace alusión al nombre de Dios de la guerra. Es quien los defiende, es quien combate por ellos. Por ejemplo, se usa cuando peleó Amalek contra el pueblo de Israel. Dios peleó contra él y lo destruyó porque había hecho mucho mal al pueblo de Dios. Lo leemos allá en 1 Samuel 15:2. Dios peleó por ellos. Ese es el Dios defensor y victorioso. No ha perdido una sola batalla y es el que le da confianza a su pueblo en estos momentos complicados por los que ellos pasaron y que saben que regresarán. Por eso repite él: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora indica que Dios es un refugio como lo fue para Jacob. Y si tú recuerdas la vida de Jacob, no fue el mejor de los hombres, pero Dios hizo un pacto con él y lo mantuvo. No solo eso, el Señor trabajó en la vida de Jacob y lo transformó y llegó a ser Israel. Pasó a ser de Jacob, que significa engañador, a Israel, que es el que combate con Dios. Dios usó muchas dificultades en la vida de este patriarca que se menciona aquí en el versículo 7. ¿Para qué? Para moldearlo conforme al carácter y a la forma del Señor Jesucristo. Tenía que ser un nuevo hombre. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fue tal el cambio que Dios obró en Jacob, que hasta te digo que le puso otro nombre: Israel. Ese es el propósito de las tribulaciones. Esta frase donde está el nombre de Jacob me recuerda el pacto de Dios que hizo con Jacob. Dios es fiel, pero también usa diferentes circunstancias de la vida y dificultades para moldear nuestro carácter, nuestra devoción y nuestra relación con Él. Me ha dado mucho gozo que, a pesar de los momentos complicados por los que estamos pasando, varios hermanos me han dicho: Juan, el Señor ha hablado a mi corazón y me ha enseñado dónde andaba mal. Me ha arrinconado, me ha quitado todo para que yo me enfocara a Él. Y gloria a Dios por eso. Dios no desperdicia ni una gota de sufrimiento, ni una lágrima. Él quiere que seas maduro. Eso fue lo que hizo con Jacob. Recuerda que Dios va a usar las tribulaciones para que formes ese carácter. Si te fijas, el salmista no dice que Dios le va a quitar los problemas. El salmista da por hecho que las tribulaciones van a venir y no le está pidiendo a Dios que se las quite. Lo que le está pidiendo es que le ayude a salir adelante en esas tribulaciones. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el propósito de las pruebas, que tú tomes la forma del Señor Jesucristo. Y quizá como nosotros estás pasando por tribulación, recuerda que arriba de esa tribulación está Dios trabajando en tu carácter, en tu persona, para que tengas comunión con Él y que seas de bendición para otras personas y les enseñes lo mismo, que sin Dios nada podemos hacer. Si te fijas, hasta este momento el salmista ya nos dijo quién es Dios, ya nos dijo dónde está Dios. Ahora va a describir lo que hace Dios en los versículos del 8 al 11. Hay algo muy interesante. Ahí yo veo algo que sobresale. Dios hará silencio. Mira el versículo número 8. Dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra.
Ahora el salmista está haciendo una invitación abierta, general, a todos. Está invitando a esos incrédulos a que se den cuenta de quién es Dios, lo que ha realizado en sus vidas, la gran liberación que hizo con ellos. No le da crédito al hombre, no le da crédito a la casualidad, sino a Jehová de los ejércitos. ¿Te fijas? No dejes de dar testimonio de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando llegue la tribulación, trae a la memoria esas cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Como ese milagro que ha hecho en ti y en mí, si tienes una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. La Biblia enseña que has pasado de muerte a vida por medio del arrepentimiento y fe en Jesús, como lo dice Juan 5:24. Esa es una obra grande y maravillosa. Da testimonio de cómo te convertiste a los ídolos. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Ahora te volviste al Dios verdadero, como dice 1 de Tesalonicenses 1:9. Da testimonio de eso. Invita a todos aquellos incrédulos que no tienen un lugar, un refugio seguro a donde ir, para que vean que tu refugio es el Dios de Jacob. Invítalos, haz esa invitación abierta, da testimonio en medio de esta dificultad, que los demás vean quién es tu Dios. Dice el versículo número 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Nadie puede con Dios. Nadie. Él pone y quita reyes. Él hace como le place. Pero pon atención al versículo número 10. Cuando estaba meditando en este salmo, al llegar al versículo número 10, parecía como si algo hubiera iluminado mis ojos. Mira lo que dice el versículo número 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor está dando una orden. Todo el salmo está en plural. Este es el único versículo en singular y Dios da una orden. Dios ahora habla y no nada más está dando una orden, está dando dos órdenes. Estad quietos y conoced, poner atención. Esa palabra quieto me da la idea de no moverse, de aplacarse. Si tú vas al diccionario te indica que muestra dejar de resistirse, dejar de luchar. En su soberanía, Dios le llama a todo hombre a no moverse y a poner mucha atención. Si te fijas, está diciendo estad quietos. No se está refiriendo nada más a su pueblo, se está refiriendo a todos. Y cuando Dios da una orden como esta, todas las órdenes anteriores que ha dado pasan a segundo término. Aquí en este versículo dice, estad quieto, no te muevas, pon atención en mí, date cuenta quién soy yo, quién soy yo. El propósito de esta orden es reconocer y ver quién es Dios. No te extrañe que Dios de alguna forma te ponga quieto para que dobles tu rodilla y reconozcas quién es Dios. Que Él es soberano sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre todo. No te extrañe que Dios le haya dicho al mundo, estad quietos. Nos ha quitado tantas cosas que ahora no podemos ir a ningún lugar. Tenemos que ir a Él. Él está hablando. Él está hablando y está poniendo al mundo en quietud y el mundo se está dando cuenta quién es Dios. Me sorprendió el mensaje de una persona que hasta donde yo tenía entendido es ateo. Dijo, ahora todo eso apocalíptico que se habla hace mucho sentido.
Esas palabras me llamaron mucho la atención a la luz de lo que estamos estudiando. Mira cómo termina este versículo. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor va a recibir toda la gloria. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Estad quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Dice la historia que cuando murió John Wesley, él dijo unas palabras muy similares a estas. Quizá este salmo le inspiró a él. Antes de morir, sus últimas palabras fueron: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y lo dijo un hombre a unos segundos de morir. Mira, piensa en esto. Si Dios ya es tu refugio y fortaleza, cultiva esa devoción con Él. Búscalo mientras pueda ser hallado. Quizá el día de mañana va a ser muy tarde. Búscalo mientras pueda ser hallado. Oh, venga toda creación y nación a sus pies. Él rompe armas, lanzas y a la guerra se cesan. Oh, poderoso de Israel, a nuestro lado estás. Caminamos con la fe en aquel que vencerá. Y a mi corazón también.